Bien, hemos querido consultar a propósito de esta información de la expropiación de estos edificios en el casco histórico de la ciudad capital con el profesor Enrique Larrañaga, quien es titular de la Cátedra de Diseño Arquitectónico en la Universidad Simón Bolívar. Profesor Larrañaga, muy buenas tardes. ¿Nos puede explicar, por favor, a qué obedecería este proceso, esta orden de expropiación de estos edificios en este lugar, en los alrededores de la Plaza Bolívar de la ciudad capital? Profesor Larrañaga. Bueno, la verdad es que uno ve esta introducción y se queda como mareado por una cantidad de temas completamente incomprensibles. El presidente de la República ordenándole a un alcalde lo que tiene que hacer y el alcalde como pidiendo perdón de no haber dado respuesta a esa orden con mayor rapidez, ¿no? Pero en todo esto, ni el alcalde, ni el presidente, ni nadie explica para qué se plantea el uso de una figura que por otra parte es absolutamente legal, prevista en el ordenamiento jurídico, para poder llevar a cabo planes de distinta naturaleza que representen un mejoramiento de un lugar, de la movilidad en un sector, de algo que beneficie a todos, y por eso se llama expropiación por causa de utilidad pública. Sin embargo, yo por lo menos no escuché en ninguno de los razonamientos cuál sería la utilidad de expropiar estos inmuebles y por qué tienen que pasar a ser públicos. Porque existen también otras maneras. Si hay en alguna parte un plan de renovación de los alrededores de la Plaza Bolívar, que no nos han mostrado, pero vamos a asumir que lo haya en alguna parte, hay maneras de proteger la integridad de esos edificios o incluso de forzar sobre esos edificios determinadas condiciones de restauración, de apariencia, de limpieza, de publicidad, de restitución de su estilo original, etcétera, que no pasan ni por la expropiación ni por convertirlo en un bien público, sino que se puede mantener como un bien privado que tiene unas regulaciones muy concretas. Cuando pasa a ser un bien público, aparte de lo que veíamos en la introducción, que es dramático, que ciertamente afecta la fuente de trabajo de gente que hoy en día está utilizando esos edificios para trabajar, para beneficiarse con el objeto de su trabajo y mantener a su familia, no solamente se corta esa fuente de ingreso a esos privados, sino que parte de lo que habría que haber planificado es no solamente cómo se van a restaurar los edificios, cómo se va a reponer su estado original, etcétera, sino cómo se van a pagar, cómo se van a mantener, cómo se va a pagar la restauración, qué va a operar en ellos y cómo se va a producir el dinero que hace falta para mantenerlo en condiciones operativas a lo largo del tiempo. Yo tengo la sensación, volviendo a ver la imagen, que la manera como estaba sentado el presidente no le permitía ver un terreno que sí es público, que está vacío, que lleva vacío, yo lo recuerdo vacío toda mi vida, donde en un momento estuvo la cervecería Doncella y fue derruida para completar lo que iba a ser la gobernación del estado del Distrito Federal, donde es la sede de la alcaldía metropolitana, independientemente de que ahora esté ocupada por otra instancia, pero esa es la sede de la alcaldía metropolitana. Y ese edificio quedó como truncado, no se terminó, y si ustedes recuerdan, la esquina que está en diagonal con la torre de la catedral es un vacío que es de propiedad pública, que habría que comenzar construyendo ahí
porque cuando uno va a la plaza es un poco como un diente roto, ¿no? En los alrededores de la plaza, y a mí me hubiera parecido más prioritario tomar acciones y más sencillo, porque además no hay que pasar por el proceso de expropiación, etcétera. Tomar acciones de restitución de ese borde urbano en esa esquina para terminar de configurar el cuadrilátero de la plaza, que meterse con unos edificios que están ahí, que posiblemente necesitan mejoras, pero en función de un plan. Nosotros vamos a hacer una pausa, profesor Enrique Larrañaga, amigos de la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Vamos a seguir tocando este tema luego de los siguientes mensajes, además de otras informaciones. El profesor Larrañaga continúa con nosotros. Bien, era Jessica Morales. Vamos a retomar el aspecto histórico, arquitectónico de la Plaza Bolívar de Caracas, sus alrededores. Nos sigue acompañando el profesor Enrique Larrañaga, titular de la Cátedra de Diseño Arquitectónico de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Larrañaga, el presidente Chávez hablaba ayer de un gran lugar histórico. ¿A qué se refería el primer mandatario nacional? Oye, eso yo también me lo pregunto. Porque eso es una pregunta muy compleja, una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es lo histórico? La historia no tiene fechas en las que se congela. La historia es una construcción humana permanente, en continua evolución. Por ejemplo, uno asocia, porque uno siempre lo ha visto así, la Plaza Bolívar con la presencia de la estatua de Bolívar en el centro. Y sin embargo, esa presencia es históricamente bastante reciente, porque es apenas de 1873, tiene 100 y pocos años, en una ciudad que va para 500 años. La plaza original, como todas las plazas de las ciudades hispanoamericanas, y como se mantienen algunas, como por ejemplo la de Bogotá o la de México, era fundamentalmente un gran pavimento para que la gente se reuniera. Guzmán Blanco, buscando celebrar el primer centenario del Libertador, decreta la instalación de la estatua de Bolívar y cambia por completo la plaza que deja de ser plaza para ser una especie de parque monumento a Simón Bolívar. Pero eso ya es un hecho histórico. Eso es un cambio radical que ocurrió, pero es un hecho histórico y los cambios históricos siguen sucediendo. Uno puede leer crónicas de la ciudad sobre la cervecería Doncella, como yo estaba mencionando antes, y sin embargo la cervecería Doncella se derribó porque se iba a construir la gobernación del Distrito Federal, que después se construyó solamente la mitad y quedó un vacío. Bueno, ese vacío de alguna manera está pidiendo históricamente ser llenado, pero también forma parte de la historia, de la evolución de ese espacio, la presencia del cine principal, que el presidente equivocadamente dice, eso ya es del gobierno. No, eso es del Estado, eso es propiedad pública, no es del gobierno o no debería serlo. Y en todo caso, el manejo de esas adquisiciones debería provenir de un plan. El mecanismo, insisto, el mecanismo de la expropiación es un mecanismo perfectamente legítimo, es una herramienta de planificación, no puede ser utilizado como un arma de coacción, porque tiene que ser resultado de una serie de decisiones, no de una serie de disposiciones. Y los planes, para poderlos concretar, se hacen públicos, se discuten, se escuchan otras ideas y entonces comienzan unos larguísimos procesos de negociación
con la gente que está directamente afectada por el plan y por la gente que pudiera en algunos casos parecer menos directamente afectada. Pero ¿qué caraqueño no está afectado por la Plaza Bolívar? Si esa en realidad nos pertenece a todos. Eso no es una disposición que alguien pueda tomar un 7 de febrero porque se acuerda que falta menos de 2 meses para celebrar 200 años el 19 de abril y va para ese espacio y le parece que no está en un estado presentable y entonces quiera improvisar una serie de acciones que, insisto, si responden a un plan, se desconoce. El presidente además utiliza una palabra muy correcta y que en Caracas tiene un significado muy particular, porque él habla de este centro histórico. Y Caracas tiene, eso sería motivo de una conversación mucho más larga, una serie de centros. La Plaza Venezuela es un centro histórico. La Plaza Morelos es un centro histórico. La Plaza Altamira es un centro histórico. La Plaza Brión es un centro histórico. La Plaza de Petare es un centro histórico. Porque Caracas, la historia de Caracas, se arma por esta acumulación de centros. Entonces Caracas no tiene un centro histórico, tiene varios centros históricos. Y comprender eso, manejar eso, comprender el verdadero sentido de lo histórico, que no es solamente una cosa vieja o una cosa que está validada porque existía mientras Simón Bolívar estaba vivo o porque ahí durmió Simón Bolívar una noche o alguien firmó algo, sino que es un proceso mucho más complejo que armamos los ciudadanos. La historia es una construcción ciudadana y la ciudadanía se construye por conversación, tratando de llegar al mayor número de acuerdos posible. Cuando esos acuerdos se dificultan por el motivo que sea, existen los mecanismos legales, uno de ellos es la expropiación, pero que a su vez tienen que pasar por una serie de fases. Tiene que haber la declaratoria motivada, tiene que haber el avalúo, tiene que haber, como muy bien lo decía una de las empleadas en ese edificio, todo un plan de sostenibilidad de la operación, cómo se va a financiar, cómo se va a hacer con la gente que resulta directamente afectada y cómo se va a garantizar que ese edificio que se expropia y se pinta a lo mejor para el 19 de abril, el 19 de abril del año que viene siga estando en buen estado. Vamos, por cierto, profesor, a hacer un nuevo contacto con Najla Paola Isaac, quien recoge impresiones desde la sede del edificio La Francia y algunos alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas. Era Najla Paola Isaac, el profesor Enrique Larrañaga, arquitecto titular de la Cátedra de Diseño Arquitectónico de la Universidad Simón Bolívar, con una reflexión final sobre todo esto. Profesor. Bueno, mi reflexión final sería que yo cuando vi ayer dame ese y dame el otro y tal, me quedé sumamente preocupado. Hoy, después de oír estas declaraciones, en realidad me siento devastado. La planificación no puede ser improvisada, hay una contradicción de términos y la expropiación no es un recurso legal hecho para sembrar pánico, sino para conciliar y ordenar. Y la ciudad y sus ciudadanos merecen más respeto y si existen buenas razones que se hagan públicas y se discuten con la mayor franqueza y la mayor honestidad. Bien, queremos agradecer a Enrique Larrañaga, arquitecto y profesor de la Universidad Simón Bolívar, por habernos acompañado en esta parte de la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Antes de irnos,